criticaban mucho ustedes, pero él venía con cierta regularidad a la iglesia, un caballero mayor de 87 años ya, y él uno de los domingos recibió al Señor, ¿ya? Entonces cuando entró en gravedad ahora, la familia me llamó a mí, yo no conocía ni a la familia tampoco. Entonces, pero él le pidió que lo trajeran para ellos, lo iban a llevar a la típica, ¿no es cierto?, de los satánicos de Lourdes. Pero bueno, así que va a servir para hablarle a la gente que está viva, ya, en la carne, en la carne. Así que un ratito más seguramente va a llegar nuestro hermano, vamos a poner aquí en el medio. Ah, no, pues, hay estudios jóvenes, de veras. Acá nomás. Al ladito, sí. Sí, ahí no va a pasar nada. La tabita se entretiene. Así que por eso estaba un poco atrasado. ¿Está apagado? No, está prendido. ¿Sí? Ya. Un caballero alto, peladito. Ahí lo van a conocer. Se llamaba Roberto Monart. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ya. Así que bueno, estas son oportunidades que nosotros sabemos que el alma de la persona, si el Señor entró en su corazón, hubiese sido la condición que hubiese sido, está en la presencia del Señor. Pero obviamente en la familia hay un ritual que es doloroso, pero que de alguna manera también es una oportunidad para hablar el Evangelio a las personas que nunca lo han escuchado. La semana pasada nosotros vimos el capítulo 17 y hablaba de la madre de las rameras, y recuerden ustedes lo que se llama o lo que significaba la palabra Babilonia o Babel. ¿Recuerdan lo que significaba? Confusión y corrupción, ¿no es cierto? Entonces hay que saber que en el tiempo que Juan escribió esto, por supuesto, no existía la ciudad del Estado Vaticano, y por lo tanto él lo vio y lo definió como con la información que él manejaba en ese entonces. Por lo tanto, si nosotros nos centramos en el concepto Babilonia, ¿no es cierto? Y la madre de las rameras, como dice, significa que es lo máximo, lo más grande en cuanto a confusión y corrupción en la vivencia de los seres humanos, ¿ya? Entonces, vimos nosotros principalmente el aspecto religioso de esta ramera, ¿no es cierto? Y principalmente en el tema de la transubstanciación, que es el centro de la misa, y que por eso es que es el sacrificio, y que esta mágica o supuesta magia, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, que es la herejía más grande del catolicismo romano. Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, es la que se ha transmitido durante siglos y en la cual se centra el rito de la ramera, ¿ya? Vimos que aparece sentada sobre el sistema político. El sistema político está representada por esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y claramente, ¿no es cierto?, el que esté arriba significa que ejerce también un dominio sobre él, el sistema, ¿ya? Y vimos algunos hechos tristes de la historia, ¿no es cierto?, que esta ramera ha realizado a lo largo del tiempo, en toda la cantidad de abusos que se han llevado adelante en pos y por desgracia, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios, ¿ya? Ahora bien, hoy día vamos a concluir esta temática viendo la otra cara o el otro aspecto de esta misma ramera, ¿no es cierto?, de esta misma mujer que está representada, por supuesto, no es una mujer literal, sino que es una representación, y su cara también desde el punto de vista económico, ¿ya? Desde el punto de vista económico, vale decir, el manejo económico que tiene y la relevancia que adquiere también durante el periodo de la tribulación este aspecto económico, que hoy día es algo que siempre ha existido, ¿no es cierto?, pero en aquel entonces va a tener una relevancia, va a tener un dominio, ¿no es cierto?, y va a ejercer no solamente el poder religioso, político, sino que también el poder económico,
Ya no se olviden que en el capítulo 12 es el falso profeta el que dirige, por así decir, la colocación de la marca de la bestia, y además es el que lleva a la gente que se marca, ¿no es cierto?, a la adoración de del anticristo, y a la vez también es el que instruye o instituye la política de que no se pueda comprar ni vender si no se tiene esa marca, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que el falso profeta en algún momento va a adquirir una importancia que de alguna manera va a opacar al anticristo, y por eso el anticristo va a terminar eliminándolo también, ¿ya? Entonces, en el capítulo 18, si alguien puede dar una lectura casual para, o sea, no casual, sino que rápida, para, porque da varios elementos que son bastante similares al capítulo 17, pero hay un énfasis marcado en el aspecto comercial, ¿no es cierto? La palabra que aparece aquí o que se define como comercial o como eh, negocios o mercaderes, es la palabra que se traduce como tráfico. Y lo que está diciendo ahí es que, y la Biblia siempre asocia la expresión tráfico cuando está relacionado con el comercio, ¿no es cierto? El tráfico es lo que siempre ha sido, digamos que en definitiva es un comercio que está hecho con malas artes, está hecho de manera ilegal, o que no es lo que aparenta, o que son cosas definitivamente que están reñidas con las mismas leyes que supuestamente están llamados a cuidar o proteger. ¿Ya? ¿Quién quiere leer el capítulo 18 y luego los demás siguen la lectura? Bueno. La caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo. Guarida. De todo espíritu inmundo, y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus hijos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha vivificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha
han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de artistas, músicos, flautistas y trompetistas, no se dirá más de ti, ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ya. Entonces, el capítulo 18 hace una descripción bien clara de que es el mismo personaje, la misma ramera, ¿no es cierto?, que va a ejercer este poder económico, pero que va a caer. Por lo tanto, esto equivale o es más o menos, o es a la altura del jinete del caballo negro cuando comienza la escasez, porque va a haber una tremenda caos económico, ¿no es cierto?, que se va a producir al reducirse esta ciudad, ¿no es cierto?, a ceniza. Y se dan cuenta ustedes que todos los mercaderes y todos los que hicieron negocios con ella y traficaron con ella van a mirar de lejos nomás, no se van a involucrar. Como todas las cosas, ¿no es cierto?, queda completamente abandonada, completamente abandonada. Ahora el capítulo 14, perdón, el capítulo hay 18, pero el versículo 13 dice, ¿no es cierto?, parte de lo que trafican son especies aromáticas, incienso, que por supuesto en la época de Juan era lo que tenía valor. Hoy día no es eso específicamente lo que tiene valor, pero lo que es importante, recuerden ustedes que la inspiración de la palabra de Dios no anula la realidad de la persona. Es decir, si el Señor te inspirara, ¿no es cierto?, cosa que no va a ocurrir, pero si te inspirara para escribir un nuevo libro, tú escribirías, ¿no es cierto?, desde tu perspectiva. Si tú eres un abogado, un militar, un comerciante, lo que sea, tú vas a usar ejemplos y terminología de esas características, ¿ya? Eso es lo que la gente muchas veces se enreda y habla, hoy, pero es que es tan difícil de interpretar. No es difícil de interpretar, lo que hay que hacer es conocer efectivamente al personaje y saber exactamente desde qué perspectiva está escribiendo. Entonces el apóstol Juan dice esto, pero hay algo que no cambia en el tiempo y dice que es parte de ese tráfico son esclavos y almas de hombres, ¿no es cierto? Almas de hombres. Toda esta institución jamás ha tenido en su deseo ni en sus principios el salvar a los seres humanos, bajo ningún punto de vista. El deseo ha sido esclavizarlos siempre, siempre esclavizarlos de alguna manera. Por lo tanto, la salvación, ¿cómo es que esclavizaban a estas personas? Piensen ustedes que hoy día nosotros podemos agarrar para la chacota algunas cosas, ¿no es cierto?, pero hace un par de siglos atrás era sinónimo de morir. Cualquier acto de rebelión contra los dichos de esta institución. Por lo tanto, efectivamente durante siglos sembraron el terror y la esclavitud entre las personas comunes. Entonces habla de las mercaderías, habla del abandono que tiene, habla de la destrucción, del fin de esta Babilonia. No le vamos a poner todavía fecha, por supuesto esto ocurre la segunda mitad de la tribulación, es decir, está en los 3 años y medio finales, no en los primeros. En los primeros ocurre la salida del jinete en caballo blanco y establece esa falsa paz y esa falsa unidad que va a empezar a destaparse a medida que sigan saliendo los otros jinetes después de los 3 años y medio. Este cuadro que vamos a subir a la web, o ya está arriba, no sé, está ya en nuestra página web, ¿no es cierto?, no es un cuadro comparativo,
es un cuadro complementario, porque así como tiene una parte idólatra, también tiene una parte materialista. O sea, no se separa una cosa de otra. Entonces, esto es como, por decir de alguna manera, la radiografía completa de la Babilonia, la gran ramera, la madre de las rameras, la madre de la confusión y de la corrupción, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito económico, político y todo lo que se derive de eso. Lo militar, en fin, todo está bajo este manto, ¿no es cierto?, de corrupción y de confusión. ¿Estamos? Y no hay más que saber. No hay más que saber, o es suficiente con esto, ¿no es cierto?, porque obviamente con lo que ya sabemos es suficiente para haber identificado el sistema, haber identificado la ciudad, haber identificado, ¿no es cierto?, realmente el poderío que tiene, y lo que nosotros estamos viendo hoy día y hemos identificado, por supuesto que corresponde a un porcentaje mucho menor de lo que se va a expresar en el tiempo de la tribulación, porque dice que va a ser una tribulación como nunca ha habido. O sea, no tenemos nosotros un parámetro claro para decir de este porte va a ser o más o menos así, ¿ya? Todo lo que hemos visto son ejemplos, pero a escala de lo que va a ocurrir en aquella época. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, porque mientras la tierra está, ¿no es cierto?, quedándola grande, ¿no es cierto?, porque después en ese periodo, los 3 años y medio, el Señor empieza a derramar las copas, tocar las trompetas, todos vamos a ir simultáneamente y queda la grande, ¿ya? Tribulación cual nunca ha habido. Pero en el cielo, vale decir, donde estamos nosotros, la iglesia, también están ocurriendo cosas. No sabemos ni nadie puede decir con certeza, ¿no es cierto?, si el tribunal de Cristo va a ser durante la salida del caballo blanco, a la mitad de eso. Lo que sí nosotros podemos con certeza decir es que primero hay una rendición de cuentas en el tribunal de Cristo y después pasamos a las bodas del Cordero. ¿Ah? Algunos más machucados que otros. Pasamos a las bodas del Cordero, ¿ya? Entonces, esos son los dos eventos que vamos a estudiar, partir estudiando. No vamos a alcanzar a ver hoy día las bodas del Cordero, vamos a tratar de terminar el tribunal de Cristo, pero estos eventos están ocurriendo en el cielo, no en la tierra, está ocurriendo con la iglesia. Y lo primero que tenemos que ver en Romanos 14:10, por favor. La iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que realmente hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo sé yo que soy cristiano verdadero? Por los frutos, ¿cierto? ¿Qué fruto? En mi vida primero, yo. ¿Por qué tengo yo seguridad que soy cristiano? ¿Por qué un cristiano verdadero nunca duda de si lo es o no? ¿Cómo da testimonio? Ya, pero hay muchos que van a decirle en ese día, Señor, Señor, y el Señor nunca va a decir, nunca los conocí. ¿Cómo sé que soy cristiano? Por los frutos espirituales, ¿no es cierto? ¿Y cómo se traduce eso? Cambio, transformación. ¿Parecido más a quién? A Jesús. El juicio en el trono blanco, en el tribunal de Cristo va a ser, aquí está la imagen de Jesús y aquí estamos a estar nosotros. Cuán cerca o cuán lejos estamos de esa imagen. Eso es. Por eso es que dice el Señor, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Estamos de paso acá. Estamos de paso. Y nuestros mayores esfuerzos están equivocadamente en hacer tesoros en la tierra. Cuando digo tesoro estoy hablando, ¿no es cierto?, de prioridades. De prioridades, porque algunos trabajan como chinos y les pagan mal igual. ¿Ya? Pero el tema es que nosotros tenemos una concepción todavía, creo yo, bastante desequilibrada o errada en relación al concepto de las prioridades. ¿Ya? Todavía las mamás y los papás estamos más preocupados del futuro profesional de nuestros hijos, y esto no es para que los cabros no estudien ni se los digan en la casa, no, pero la gran mayoría de ellos ni ejercer va a alcanzar. Te lo digo, no alcanzar ni a ejercer. Pero gracias a Dios por eso. ¿No es cierto? Tienen que ser buenos estudiantes, tienen que ser ejemplos, tienen que ser todo cuestión de excelencia, todo, porque el Señor, esa es la orden de Dios. Esa es la orden de Dios. ¿Ya?
Y la orden de Dios es una cosa vertical, eso sí que es vertical. ¿No? ¿Y por qué? No, tu deber es ese, es ser buen testimonio. Nadie puede decir, no, yo abandoné los estudios y todo porque realmente estoy esperando que llegue el Señor, no me aquí en la casa escuchando música, viendo tele, ¿no es cierto? Y de repente salgo a la iglesia. No, porque Dios conoce tu corazón, Dios sabe exactamente, pero ¿qué es lo que quiero que nosotros no pongamos nuestra esperanza en el sistema? En el sistema, a eso me refiero yo. Hay cristianos que todavía están colocando su esperanza en el sistema. O sea, todavía creen que un gobierno nos va a favorecer. O todavía creen que van a salir cosas que van a mejorar. No, no es así. No estoy hablando de la intención de la política, estoy hablando de la realidad. Porque finalmente todos los países hoy día con este sistema de la globalización, ¿ya? Están bailando al ritmo de los poderosos. Y los poderosos no son los que se ven, los poderosos son los que no se ven. Los que verdaderamente manejan los hilos del mundo, los que arman guerras, ¿no es cierto?, destruyen países, construyen países, reconstruyen y generan recursos de esa manera. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es solamente la punta del iceberg de lo que realmente sucede, ¿ya? Por eso es que no ponemos nuestra esperanza en un gobierno en particular. Estamos llamados a respetar las leyes, pero no poner nuestra esperanza en eso. Son dos cosas totalmente distintas. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ya, el contexto es entre cristianos, ¿ya? No apóstatas, cristianos, ¿ya? Dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? El juicio que está hablando ahí no es juicio de discernimiento que todos los cristianos debemos ejercer, sino que es un juicio penal condenatorio, ¿ya? ¿Por qué tú estás condenando a un hermano, no es cierto?, antes de tiempo? Porque finalmente dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A Jesús, a Dios no se le va a pasar ni una. Su juicio va a ser justo y perfecto. Y ya vamos a ver cuando veamos el tema de las intenciones. Una de las cosas que el cristiano se tiene que sanar es el ver más allá de lo que sus ojos le muestran. Y quiero ser bien explícito en eso. Se deja llevar el cristiano normalmente por luces que le muestran una pseudo espiritualidad o por el contrario con juicios ante situaciones en las cuales no debiera hacerlo. ¿No es cierto? Yo no puedo decir, perdona Jorge, esto es totalmente un roleplay. No, Jorge dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero servir con los maestros y esta cosa aquí. Ya está bien su matrimonio, perfecto, ¿sabes qué? No me da buena espina. Ese es un juicio de intenciones. Y eso estamos y le decimos, el Espíritu me está diciendo algo. Sí, nos hemos pifiado algunas veces y toda la cuestión y nos vamos a seguir pifiando. Pero eso no es pie para que nosotros pongamos eso delante. Si no, no podríamos hacer nada porque ninguno de nosotros califica. Y en la iglesia, por supuesto que hay malos olores. Esto es igual que el arca de Noé. Todo cuando dibujan y pintan el arca de Noé, sale la jirafa, el elefante, pero la hediondea dentro un año con caja de todos los animales del mundo. Pero el arca era el único lugar seguro. Entonces mejor pasar un par de años con malos olores entre nosotros. De repente sí, la iglesia a veces huele mal, pero no es para decir, ya, esta cuestión, todo, voy a buscar un lugar donde no huela mal, porque al poco tiempo, donde vaya a encontrar mal olor igual. Pero eso no es razón para abandonar la obra de Dios. Porque si la iglesia oliera bien y todo es perfecto, y le pudiéramos ver el corazón a todos, y todos son pero blancas palomas, y somos perfectos, todos, ¿dónde practicaríamos el amor? ¿Dónde practicaríamos el amor de Dios? ¿Dónde practicaríamos el perdón? ¿Dónde practicaríamos la reconstrucción de un hermano o una hermana que se arrepiente? ¿Dónde? Entonces, cuidado con esas expresiones. No, mira, a mí me hacen una y yo, puta, menos mal que el Señor no es así. Porque le hemos hecho miles. Y Él nos perdona. Si volvemos un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, mira, mucha gente a mí, con mucha valentía, me ha pedido perdón porque me ha juzgado por cosas que les han parecido. Y yo valoro eso. Pero es un ejercicio que nosotros debemos abandonar.
es un ejercicio que debemos abandonar. El juicio de las intenciones es algo que nos puede provocar a nosotros caer permanentemente en pecado. Ahora, distinto es que una persona directamente diga, ¿sabes qué? Ay, esto es como el forro. Eso ya es una calumnia. Y también en la iglesia se pueden encontrar calumnias. ¿Qué son las calumnias? Mentiras que se levantan contra una persona o contra la obra. Entonces, calumnia es un pecado fragante. Pero también podemos nosotros pecar bajo el concepto de la intención y juzgar antes de tiempo. Porque ponle tú que le encontraste como cara de... que no me daba... Y de repente llegamos al verme a Cristo y el hermano tenía así un tremendo corazón, o la hermana realmente era... Imagínate la vergüenza que va a pasar. O por el contrario, alguien en quien confiamos, toda la cuestión, y de repente vamos a encontrar que le están llegar y llegar chachazo ahí en el tribunal de Cristo. Porque estamos dados ahí por la apariencia de las cosas. Pero no podemos juzgar ni una cosa ni otra cosa. Nosotros juzgamos hechos. Porque de lo contrario, cada vez que nosotros le decimos al Señor, Dios, perdóname por esto. Señor, yo no quiero hacerlo más, no quiero hacerlo más. El Señor, ¿que tú crees que el Señor se traga nuestras palabras? Entonces, el tribunal de Cristo va a colocar todo. Y ese es algo que sana tu corazón y tiene que sanar tu corazón. El Señor es amo y Señor de la iglesia. Él va a limpiar, Él va a sacar las piedras, Él va a hacer todo. Yo tengo que ser fiel a Él, pero yo no me puedo hacer cargo de ese trabajo, porque lo voy a hacer mal. ¿Ya? 1 Corintios 3, 9, 14. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. También, por favor. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra de cada uno. Volvamos a repetir ese pasaje ahora por partes. ¿Del 9? Sí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. De Dios, de Dios, de Dios. ¿Ya? Conforme a la gracia de Dios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Alguien puso el fundamento en tu vida hace 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Alguien te habló del Señor, ¿no es cierto? Y tú abriste tu corazón al Señor. Esa persona colocó el fundamento, ¿no es cierto? Pero no puede hacerse, es un instrumento de Dios, porque el fundamento no se puede mover, el fundamento es inamovible. Y además es un regalo. Somos salvos por gracia, no por obra. Alguien puso el fundamento. Pero dice después que cada uno mire cómo sobreedifica. Hermano, lo vimos un par de años atrás. El trabajo de Dios contigo y conmigo es personal y congregacional. No es uno u otro. No es uno más que otro. Son ambos en un sano y espiritual equilibrio, porque así está hecho para que funcione. Nadie pretenda llegar a la madurez espiritual solamente con asistir a la iglesia o a los estudios. Y a la vez nadie pretenda crecer y madurar espiritualmente sin la iglesia, porque la iglesia es donde practicamos nosotros todo lo que el Señor nos cambia en lo individual. El Señor está dándote paciencia y va a la iglesia a ayudarte en eso. El Señor usa la iglesia y dice que ahí es donde tenemos que ser nosotros realmente prácticos en el amor. Muchas veces equivocadamente ocupamos el término, ahora saliendo de aquí empezamos a practicar. No, mijito. La verdad es que entrando aquí empezamos a practicar, porque tenemos expectativas equivocadas de nosotros. ¿Cuántos de ustedes, no levante la mano, ¿no es cierto?, se pegaron su pelada de su pastor alguna vez y cuestiones así, ¿no es cierto? No levante la mano.
¿Sí? Y después cambia, no, pucha, no, en realidad no fue así, o no fue así. O yo mismo, pues, oye, mira este hermano aquí, y después, puta, realmente el Señor me pegó un charchazo, y allá. Para allá o para acá. Entonces, estamos en el ejercicio. O sea, si el pastor tuviera 300 ovejas, todas perfectas, vamos para allá, ve, vamos para acá, ve, vamos para arriba, ve. No sería, estaríamos muertos todos en el cielo ya, realmente eso. Pero no es así. Es una constante prueba para nosotros. Por eso las personas que renuncian a la iglesia están renunciando a la obra de Dios. Y es muy probable que nunca sean cristianos si nunca el congregarse es parte de una necesidad y de un ejercicio práctico. De un ejercicio práctico. ¿Ya? Pero por supuesto que está también la parte individual. Porque cuando dice la obra de cada uno, ¿a qué se está refiriendo? La obra de cada uno. El crecimiento de cada uno. ¿Cuál es el propósito más grande que Dios tiene con cada uno de nosotros? Hacernos semejante a su Hijo. Hacernos semejante a su Hijo. Hay mucho pueblo de Dios que equivocadamente está detrás de lo que siente, o de lo que ve, de lo que quiere, o de lo que hace. Y muchos van a llegar en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre esto. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Nunca apártense de mí, hacedores de maldad. Es una cuestión escalofriante. Nunca te conocí. Porque las cosas no se hacen a nuestra manera. El Señor nos va a colocar ahí, el Señor lo que va a colocar acá en el tribunal de Cristo, el oro, es lo más semejante a Jesús. ¿Y cómo es lo más semejante a Jesús? Servicio, sacrificio, amor incondicional, perdón, misericordia. ¿Cuán cerca estamos de eso? Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Mira, levantamos nosotros esta obra, levantamos la iglesia, o fuimos a hacer una campaña por allá, llevamos a los jóvenes a la avenida. ¿Es malo eso? No, por supuesto que no. Llevamos a los jóvenes a la avenida del mar. Pero tú le preguntas a esa persona, oye, ¿y qué pasa con...? No, a mi papá yo no lo hablo hace como 10 años, porque el viejo se portó re mal conmigo. ¿Tú qué crees que esa cuestión es puro jarasca? Porque cuando lo colocan en el... Si el activismo es lo que ha reemplazado la transformación, Dios va a hacer que hagamos cosas. Pero Dios quiere transformarnos. Cuando nos transforma, nos usa a su manera y en su medida. Cuando las personas están agotadas de hacer cosas en la iglesia o supuestamente para el Señor y no tienen tiempo con el Señor, eso está totalmente equivocado y es fuera de la voluntad de Dios y punto, no hay vuelta. ¿Significa eso que no hay actividades? Por supuesto que hay. Pero tienen que ser el resultado de una transformación. No el esfuerzo desesperado de tratar de conmutar nuestra pobreza en la búsqueda de Dios, ¿no es cierto?, con cosas que de alguna manera nosotros podamos tener en nuestra carpeta para impresionar a Dios. ¿Ya? Por eso es que los curas se hicieron el pino con esto. Porque a los viejos al momento antes de morirse dice, lava todos tus pecados, entregando todo esto y te perdonamos toda la cuestión. Y como todos tenemos una conciencia que nos acusa, en la ignorancia los viejos pagaban. Pagaban. ¿Ya? Entonces, dice después que sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya, pausa. Todos tenemos ese fundamento acá. Todo. ¿No es cierto? Incluso las personas que dicen recibir al Señor, pero que en realidad nunca lo han recibido, incluso en ellos el fundamento es Cristo. Porque ellos creen que es Cristo, porque creen en Cristo. Pero ¿dónde viene la clave de esto? En lo que se sobreedifica. En lo que sobreedifica. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El fuego la probará. Les vuelvo a insistir, lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha capacitado para hacerlo. Dios nos ha dado las herramientas para hacerlo, pero el juicio no va a venir, o las obras que uno va a presentar ahí, no es cuántas personas había en la iglesia, cuánta gente vino, cuántos estudios hicimos, todo eso.
si lo hicimos por amor, es parte de lo que Dios nos ha dado para hacer. Somos siervos inútiles. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a medir el Señor? ¿A cuántos amaste de verdad? ¿A cuántos amaste? No si estuviste de acuerdo, no si esto. ¿A cuántos realmente liberaste de la mentira diciéndole la verdad aunque fuera doloroso? ¿Cuánto dejaste de robarle a Dios? Porque cuando hablamos de la justicia de Dios, si Dios me provee para todas mis necesidades y yo no cumplo con darle a Dios, eso es injusto, ¿cierto? Así es simple. Si el Señor me da tiempo, me da salud, y yo lo gasto solamente en mis propios deleites, eso es injusto. Eso es injusto. Entonces, si mi corazón no ha sido transformado realmente, ¿no es cierto? Si mi corazón no ha sido transformado realmente, yo puedo caer en un activismo completamente de obras muertas. Muertas. ¿Ya? Y puedo imponer las manos y oramos por ti y todo, pero llego a mi casa y lo que decía yo en el día del matrimonio, el último matrimonio de Baruch con Ornella. Tú puedes decir cualquier cosa, pero eso cuando somos hijos de Dios, el primer fruto, y somos casados, y esto es una advertencia para todos nosotros los varones, el primer fruto, no si tengo una esposa caprichosa y pesa desagradable y como dice, como gotera en la cabeza, que dice Proverbio, no es una excepción. Pero hablemos de nuestra hermana que ninguna es una gotera, con toda, un chorro, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Pero que aman al Señor, o que creen en el Señor, aman al Señor, y cuando tú ves la expresión, lo estoy diciendo por experiencia, la expresión de la mujer, sobre todo cuando el hombre habla, dice, mira nosotros, yo y esto acá, yo, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, y nosotros está así, o está así, o está así. Ahí está el mejor parámetro. Ahí está el mejor parámetro. Tu esposa, porque dice la palabra, si nosotros, si Jehová edifica la casa, ¿no es cierto? Bienaventurado el hombre que edifica su casa con Jehová, su mujer será como vid. ¿No es cierto? Será como vid. Puede estar más gordita, más flaquita, pero florecerá, será feliz. ¿Ya? ¿Ah? Ese es un proceso que a medida que uno va aprendiendo, el Señor va puliendo nuestro carácter y después todo eso viene como en forma natural. Por ejemplo, que usted dice, cuando uno tiene tiempo y salud y no se lo dedica plenamente al Señor, es como egoísmo, ¿cierto? Pero yo creo que cuando la persona ya está y hace como usted dice, estudia la palabra, eso después en forma natural uno lo hace. Sí. Porque Ahora, al principio a uno le cuesta. Sí. Ten paz, hermana, de verdad, porque justamente todos tenemos un letrero atrás que dice en construcción, nadie ha sido terminado. Todos estamos en distintas etapas. Por ejemplo, en la casa, las distracciones que uno tiene son los hijos. Ay, los críos. ¿Qué hay que hacer en la ciudad? Entenderán varias. Y van a ser las distracciones hasta toda la vida. De repente uno necesita estar solo y descansar, sentarse. Sí. Dios conoce tu corazón. Claro. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu realidad. Pero aún dentro de la realidad de cada uno, nosotros tenemos que buscar en la medida de Dios, en la medida de Dios. Porque por eso es que Dios es un Dios personal. ¿Me entiendes? Dios es un Dios personal, pero también es un Dios congregacional. Lo que Dios hace en tu propia situación personal va en beneficio de lo corporativo. Cuando a ti, a mí nos transforma, ¿no es cierto?, nos hace estar corporativamente más fuerte, ¿ya? Porque si llegamos nosotros a lo corporativo sin ser transformados, nos vamos a agarrar a coscacho. Y van a haber roces y toda esta cosa. Porque el amor cubre multitud de pecados, pero el amor no se consigue sino de una transformación personal. El lugar que yo puedo concentrarme y estar es cuando vengo los domingos, cuando vengo a los estudios, porque ya no está ¿Y no hay correa en tu casa? ¿Ah? ¿No tienes una correa? No, el baño no Ah. cerrar ahí con la Biblia. Nosotros teníamos una Leti. Una Leti, una correita larga así. Y lo único que hacíamos así, a los niños.
Harían así. A todo lo que dan los ojos lo harían así. Pero tranquila, eso se va a ir aprendiendo. El que tú estés acá y estés haciendo un esfuerzo marca una diferencia. Y Dios no es injusto para ir dando a cada uno según la necesidad de cada uno. No creas que yo paso todo el día estudiando la Biblia, no creas. También soy padre y también tengo que atender muchísimas otras cosas que te sacan, digamos, de lo que uno quisiera estudiar la Biblia. ¿Me entiendes? Que son ocupaciones propias de. ¿Me entiendes? Pero lo que estoy diciendo yo, por eso es que Dios, uno no puede engañar a Dios. ¿No es cierto? Y eso es lo que buscamos. Por eso es que cada testimonio es particular. Por eso que en esta iglesia tratamos de mantener lo particular como particular. Uno puede compartir con una persona más cercana, a lo mejor, mira, yo lo estoy haciendo así, como escuchaba que decía Elenita, puedes tener 15 minutos acá, una cosa así. Pero aquí no es para decir, ¿no es cierto? Oye, yo, mira, me levanto a las 4 de la mañana y la verdad que yo, se me va la hora y a las 7, cuando primer destello me ducho. No, ese se cree, eso no es un ejemplo, eso es un lucimiento. Callado, si lo hacías así, te levanté a las 4, no te hace más espiritual levantarte a las 4 o a las 5. Lo que te hace espiritual es que el tiempo que dedicas disciplinadamente a Dios está produciendo fruto en tu vida. Hoy día eres menos mentiroso, menos rencoroso, te reconciliaste con tu papá o tu mamá, que, ¿no es cierto?, y atendiste el sermón del domingo, estuviste orando toda la semana, ¿no es cierto?, en esa dirección, ayunaste el miércoles porque el sábado va a ir a ver a tu papá aunque te tire con la puerta por la cara. Eso es fruto. Lo hayas hecho a las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde. Esas son cosas personales, pero se va a notar si se hace. Por eso dice la Biblia, por los frutos se conoce. Bueno, todo esto va a salir y ahí, bueno, vamos a estar todo en cuerpo glorificado, así que no nos vamos a pelar. Pero ahí va a salir, sí, tan espiritual que parecía, mira cómo se le queman las obras. Y que hacía sanidad, mira cómo se queman las obras. Y esta otra señora tan calladita, mira, oro. Mira, el pastor se le quemó todo. Menos el arroz. Se le quemó todo. Y la hermana esta que siempre estaba ahí, su obra perdura. Claro, porque nosotros ¿qué vemos? O sea, o cómo juzgamos por lo que vemos. ¿No es cierto? Por eso a la gente le encanta que uno tuviera una túnica blanca, ¿no es cierto? Y tuviera así como un aspecto y esto y acá, y ahora estamos llenos de cuarzo nosotros, así que las buenas vibras llegan por todos lados. Pero hay así un peñasco por los que quieren rendir culto también al dios cuarzo. Pero el punto es que en ese momento va a salir y nos vamos a llevar nosotros sorpresa porque hemos juzgado antes de tiempo y equivocadamente el corazón de personas. El corazón de personas. Y hemos puesto sobre esas personas, ¿no es cierto?, un juicio que no nos corresponde. Que no nos corresponde. Si una persona dice, oye, ¿sabes qué? Que mira, yo soy una persona súper espiritual y la verdad que... Y viene la esposa, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabes qué? Ya no soporto más a este infeliz. Te le estoy pidiendo al Señor que me lo saque, por favor, o que lo mate, porque ya no soporto más sus abusos. Eso es un fruto malo. Aunque digas que tú eres lo que sea. Porque por los frutos se conoce. Por eso es que uno tiene que ser siempre mesurado con todas las cosas que dice de sí mismo. De sí mismo. Según de Corintios 5, 10 al 11. Perdón, y el último versículo que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lógico, porque eso lo vamos a ver cuando veamos... La salvación no está en fuego. Dijimos claramente que este tribunal es para los hijos e hijas de Dios. No estamos hablando del trono blanco. Por eso la palabra ahí es bema, que significa tarima o un lugar donde Dios te va a colocar. No es patibulum, que es el lugar de la condenación. Eso es en el trono blanco. No es el juicio final. El juicio final va a ser después de los 1000 años, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a ir por parte. Por esto, lo primero que es para la iglesia. Segundo, que las obras que van a ser juzgadas ahí corresponden a las obras de la transformación que el Espíritu Santo ha hecho realmente en tu vida. ¿Ya? Yo no puedo llegar a creer que voy a impresionar a Dios con las cosas que hago o dejo de hacer. Puede que impresione a las personas, pero a Dios no lo voy a impresionar. A Dios lo va a tocar un corazón contrito y humillado, dice que nunca rechaza al Señor. ¿Ya? Según de Corintios 5, 10 y 11. Ya vamos a hablar la próxima semana de las ganancias o pérdidas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ya, leamos de nuevo ese pasaje, por favor, hija. Lo último, Lo primero igual. porque es necesario... Primera cosa, es necesario, o sea, nadie se va a salvar. ¿Ya? Nadie se va a salvar. Todos nos vamos a presentar como hijos de Dios. Vuelvo a insistir, el tribunal de Cristo es las cuentas que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba... Pausa. Cada uno, aquí no le vamos a poder echar la culpa al esposo, a la esposa, al pastor, a la abuela, al perro, no. Cada uno va a tener que decir, no, es que yo, la verdad que no podía concentrarme porque ahí se va a saber la verdad de todo. Ahí se va a saber la verdad. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea lo bueno, sea lo malo. Lo bueno y lo malo a los ojos de Dios, no míos, ni de la sociedad, ni de nadie más, al ojo de Dios. Conociendo pues el temor del Señor. Pausa. Eso es lo que le falta a la iglesia, no solamente a la nuestra para crecer, sino que a la iglesia cristiana en general. Se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el temor de Dios. Pablo dice, conozco el temor de Dios. Y porque conozco el temor de Dios, es que persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, nosotros le predicamos a los hombres en el temor de Dios. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quién eres tú, Dios sabe quién soy yo, Dios sabe. ¿Y cómo es que vamos a poder identificarnos entre nosotros? Solamente por los frutos. Solamente por los frutos. Pero Dios sabe quiénes somos. A los hombres los persuadimos, a las personas, ¿no es cierto?, de que justamente por el temor de Dios, por el juicio de Dios es que persuadimos a las personas. Dios sabe que somos y que la predicación que hacemos es verdaderamente porque me interesa el alma de la persona. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y ahí viene lo especulativo. Y espero. Dios sabe quién soy, pero espero que ustedes también sepan. Dios sabe quién eres. Espero que yo también lo sepa. ¿Y cómo es que lo vamos a ir sabiendo? Con los frutos. Porque nuestro corazón es engañoso. O sea, nuestra tendencia al mal está siempre, siempre. Nunca va a desaparecer hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Entonces yo tengo que luchar con esa tendencia hacia lo malo. Pero el que tenga una tendencia natural hacia lo malo no significa que no soy hijo de Dios. Justamente porque reconozco que tengo esa tendencia y porque reconozco mi pobreza espiritual, mi necesidad permanente de Dios, mi necesidad permanente de Jesús, es que yo sé que soy cristiano porque mi necesidad de Cristo es gigantesca. Porque soy malo. No somos buenas personas, somos malas personas. Algunos son menos malos que otros. Pero nuestra tendencia siempre es al mal, ya sea el pensamiento, la obra, lo que sea. Pero nuestra tendencia es siempre a tomar las cosas por el lado malo, a buscar nuestra propia conveniencia, al egoísmo, todo. Dios quiere transformar eso. Si hoy día tú o yo podemos analizar nuestra vida y realmente ver los frutos de nuestra vida, ¿cómo es que uno ve un fruto de nuestra vida? Cuando ya las cosas no es que te resbalen, porque no se trata de una indiferencia, sino que no te afectan en tu calidad espiritual de vida. ¿No es cierto? Por eso cuando hablaron mal, y ante uno decía, pero ¿cómo? Ya llamemos a una reunión y aclaremos esta cuestión. Es un desgaste espantoso. Y ya, por lo menos ya pasamos por eso. Dios va a juzgar todas las cosas. Tu deber, mi deber es buscar la santidad de Dios. Punto. Hacerle caso a Dios. Dios dice, no te juntes con esta persona, no me junto con esa persona, pero no dejo de amarla y tengo la esperanza que en algún momento el Señor pueda tocarla, o si no, Dios me la va a sacar de la cabeza. Pero es Dios el que hace las cosas. Es Dios el que hace las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscarlo a Él. ¿Buscarlo a Él en qué? En mi necesidad de Él. ¿Cuál es? Amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. ¿No es cierto? Poder hacer las cosas por sobre deseo natural, porque hay veces que uno no desea hacerlo. Pero tiene que hacerlo, y en el cumplir el primer paso, después viene el envión de Dios. Siempre Dios espera que uno dé ese primer paso y después Él lleva el proceso. Porque si Él diera el primer paso por nosotros, significaría que somos autómatas.
y no somos autómatas. Ese primer paso es la decisión de, y después el Señor, es como le dijo a Moisés, coloca la vara ahí. El mar lo abro yo, pero tú tenés que colocar la vara. ¿Ya? Pero cuando se hace el juicio van a salir a relucir Todo. Dice que si confesamos nuestros Eso lo veremos la próxima semana. Váyanse aliviados. Por eso es que... que él los olvida, entonces, aquí Momento. Por eso es que el Señor dice, lo vamos a la próxima semana, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. La Biblia está escrita para que no pequemos. Pero como somos imperfectos y carnales, dice, si alguno pecare, abogado para compadre, tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por todos nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Y entonces, ¿qué está diciendo ahí? Un corazón, por eso cada noche, por eso el apóstata que decía que no hay que arrepentirse porque ya nos arrepentimos una vez más, está hablando una estupidez del puerto un buque y viene esa doctrina viene del infierno, porque la gracia es de Dios, es que nos da la posibilidad de todas las noches arrepentirnos. Y si podemos nosotros llamar, hermana, perdóname por lo que te dije, ¿sabes qué? Perdona por esta cosa, no me quiero quedar con esto. Y no podría haber sido mañana, son las 4. Bueno, pero es que, perdona, porque me puede dar un infarto ahora y no quiero que esto me salga en el tribunal de Cristo. O sea, ya no va a salir cuando No, pero si tú por eso es que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es un principio de que uno tiene que arreglar las cosas. O sea, no podía andar por misericordia de Dios, muchos no nos morimos porque muchas veces nos acostamos con rabia, con rencor, habiendo pelado, habiendo hecho esto, y casi justificado. El que se acuesta con esa cantidad de pecados y se siente justificado o se siente justificada, te lo digo así de frente, yo dudo que eres cristiano. Pero hay cosas que uno ya no las puede cambiar, o sea... Momento, no eres tú, es quién, el Espíritu Santo. Y lucha contra eso. O sea, ya nos mandamos varias embarradas, Ya avanzaron. pero si el Señor definitivamente tú te arrepentiste, dice que Él las borra, pero tenemos que asumir las consecuencias. ¿Ya? ¿Qué, hiciste algo de...? Bueno, como nadie me conoce. No, en relación a lo que está hablando ella, yo tengo una situación muy complicada. Me atrevo a contarlo porque somos hijos del Señor. Yo soy de Santiago. Cuando trabajaba, una prima de mi esposo cuidaba, que también es creyente, cuidaba a mis hijos. Después nos venimos a vivir acá y ya mis hijos más grandes me confesaron que ella le pegaba a mi hijo mayor, mucho. Y eso es algo que no me podía sacar del corazón. De hecho, he parado de tomar la Santa Cena porque yo sé que no he arreglado esa situación con ella. Y yo le pedí a Dios que me consiguió incluso el celular de ella para llamarla y tal vez no de contarle, sino que pedirle perdón si yo en algún momento la ofendí, tratar de arreglar la situación, pero está ahí el dolor fuerte. Eso es justamente el paso. Cuando tú des ese paso te vas a liberar. La promesa está después del paso. Ahora, no eres tú y justamente la nueva criatura que hay en ti es la que va a dar ese paso, no tú. La antigua criatura no puede darlo y no lo va a dar nunca. Es que la nueva criatura, soy de los 9 años nueva criatura, entonces... No importa, pero el que seas, el tiempo no significa necesariamente madurez. Quizá este último tiempo, si el Señor ha puesto eso en tu corazón, es porque estás madurando. Hay que sanarlo. Y nunca vamos a terminar de madurar, pero tienes que sanarlo y tienes que dar el paso. Y la gracia del paso es sin esperar nada. No esperes que la persona esta... porque ella tendrá también su juicio. Si ella no se arrepiente de eso, ¿no es cierto? También, y si es creyente, va a llegar ahí mismo. Va a llegar ahí mismo. Y les quiero decir que lo que nosotros consideramos ganancia o pérdida, por ejemplo, si tú en este momento perdieras el trabajo, sería una gran pérdida, ¿no es cierto? Si perdieras la salud, si perdieras un brazo, si perdieras... Son pérdidas que ya somos cristianos, todo, pero igual nos van a doler y nos van a molestar. Ahora, sabemos que somos pasajeras. Pero el punto es que lo que perdamos allá arriba es eterno. O sea, del porte que nos quedemos allá, va a ser para siempre. Así que yo quiero medir 2 metros ya. Aquí ya soporté toda una vida con 1,70 m. Ahora quiero medir 2 metros. Alcanzar el reloj, todas esas cosas. ¿Ya?
La estatura espiritual, yo estoy trabajando para la estatura espiritual, tú estás trabajando para la estatura espiritual, pero Dios ve tu sinceridad, no es que estamos juntando puntos. ¿Ya? No estamos juntando puntos para canjearlo después diciendo, ya, mira, viste. No, porque Dios sabe exactamente cada una de las cosas. Por eso es que lo primero que tiene que cambiarse es nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se cambia, vienen estos desafíos. Y yo te agradezco que lo hayas compartido, porque es súper valiente y sabes que es una situación súper complicada, pero de ella te va a sacar el Señor. Eso es lo maravilloso. Ahí es cuando nosotros descubrimos que somos hijos de Dios. Cuando nosotros perdonamos lo que antes no podíamos perdonar. Y yo también lo he vivido y creo que todos de alguna manera acá lo hemos vivido. O sea, perdonar a alguien, aunque la otra persona no esté ni ahí con eso. Porque no lo hacemos como un acto en el que obligamos a Dios, ya, pues yo voy a dar el paso, pero también que eso lo hace el mundo. Si yo no me muevo, si la persona no se mueve, yo no me muevo. Yo me muevo porque Dios se mueve en mí, no la vieja criatura. Así que, el 1 Corintios 4, 3 al 5, vamos a ver el último versículo. Ya. ¿Quién quiere leer este último pasaje? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Eso que está hablando es un asunto de condenación, ¿no es cierto? Porque Pablo está escribiendo a los corintios. Los que han leído la carta a los corintios saben los dolores de cabeza y de corazón que le dieron a Pablo, y entre otras cosas, fueron los que no reconocían su ministerio como tal. Lo juzgaron, lo pelaron, toda la cuestión. Corinto, no sé si Pablo era tirado a lo calvo, ¿no? Pero si tuvo pelos, se le emblanquecieron ahí en Corinto. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios va a manifestar las intenciones, Dios va a manifestar la verdad de las cosas. Entonces no juzguemos nosotros antes de tiempo. Nosotros debemos juzgar hechos, ¿no es cierto? No intenciones, frutos, ¿ya? No sensaciones. Porque la gran mayoría de las veces nuestras sensaciones son carnales. Nosotros decimos que yo tengo el Espíritu me dice que algo no me cuadra contigo. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero eso no es un don de discernimiento. El juicio viene o el discernimiento viene sobre los frutos espirituales, Y a veces nosotros confundimos los frutos espirituales también. O sea, a veces el problema está en el discernimiento que nosotros hacemos de una persona, ¿ya? Y ese discernimiento tiene que correr, ¿no es cierto?, justamente para el cuidado de la iglesia y todo lo que nosotros hacemos. Pero otra cosa es el juicio condenatorio sobre alguien por la sensación que nos provoca o por el rechazo o por cómo el mundo juzga así. O sea, este es un problema de piel. En la Biblia no dice eso. No dice eso. Y gracias a Dios, porque todos nosotros somos de muy mala piel para el Señor Jesús, pues Él vivió en medio de nosotros sin pecado, en medio de todos nosotros como pecadores, nos amó, nos redimió, murió por nosotros, resucitó para nosotros, y Él está, ¿no es cierto?, intercediendo hoy día por nosotros. Y ninguno de nosotros, como dice el apóstol Pablo, aunque Él tiene buena conciencia, eso no lo hace calificar bajo ningún punto de vista. Lo que lo hizo calificar como salvo y como hijo de Dios es la gracia de Dios que Él recibió. ¿Ya? Ok. La próxima semana entonces terminamos esto y comenzamos las bodas del Cordero. Miguelito, ¿puedes orar por favor para...? Señor, buenas noches. Te saludamos en esta noche, Señor, y te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Y esta noche también te pedimos perdón, Señor, te pedimos que nos limpies, Señor, que nos des un nuevo caminar contigo, Señor. Te pedimos que estemos limpios, que si tú vienes esta noche, Señor, nos encuentres
sin mancha ni arruga. Sí, Señor. Que podamos parar frente tuyo, Señor, sin poner nuestra mirada en alto hacia ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que iluminen a nuestro pastor, Señor, que también te damos gracias por todo lo que Él hace por nosotros, Señor, porque nos está mostrando tu palabra, Señor, y podemos ver qué es lo que viene hacia adelante, Señor. Queremos estar junto a ti, Señor, queremos caminar contigo y nuestra meta eres tú, Señor. Amén. Te damos gracias por todo, Señor, y oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Miguelito. Al ladito, sí. Sí, ahí no va a pasar nada. La tabita se entretiene. Así que por eso estaba un poco atrasado. ¿Está apagado? No, está prendido. ¿Sí? Ya. Era un caballero alto, peladito. Ahí lo van a conocer. Se llamaba Roberto. Roberto Monart. ¿Ah? ¿Qué dijo? Ya. Así que bueno, estas son oportunidades que nosotros sabemos que el alma de la persona, si el Señor entró en su corazón, hubiese sido la condición que hubiese sido, está en la presencia del Señor. Pero obviamente en la familia hay un ritual que es doloroso, pero que de alguna manera también es una oportunidad para hablar el Evangelio a las personas que nunca lo han escuchado. La semana pasada nosotros vimos el capítulo 17 y hablaba de la madre de las rameras, y recuerden ustedes lo que se llama o lo que significaba la palabra Babilonia o Babel. ¿Ya? Y vimos algunos hechos tristes de la historia, ¿no es cierto?, que esta ramera ha realizado a lo largo del tiempo, en toda la cantidad de abusos que se han llevado adelante en pos y por desgracia, ¿no es cierto?, en el nombre de Dios. ¿Ya? Ahora bien, hoy día vamos a concluir esta temática viendo la otra cara o el otro aspecto de esta misma ramera, ¿no es cierto?, de esta misma mujer que está representada, por supuesto, no es una mujer literal, sino que es una representación, y su cara también desde el punto de vista económico,
ya desde el punto de vista económico, vale decir el manejo económico que tiene y la relevancia que adquiere también durante el periodo de la tribulación este aspecto económico, que hoy día es algo que siempre ha existido, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces va a tener una relevancia, va a tener un dominio, ¿no es cierto? Y va a ejercer no solamente el poder religioso, político, sino que también el poder económico. Ya no se olviden que en el capítulo 12 es el falso profeta el que dirige, por así decir, la colocación de la marca de la bestia, y además es el que lleva a la gente que se marca, ¿no es cierto?, a la adoración del anticristo, y a la vez también es el que instruye o instituye la política de que no se pueda comprar ni vender si no se tiene esa marca, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan lo que se significaba? Confusión y corrupción, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber que en el tiempo que Juan escribió esto, por supuesto, no existía la ciudad del Estado Vaticano, y por lo tanto él lo vio y lo definió como con la información que él manejaba en ese entonces. Por lo tanto, si nosotros nos centramos en el concepto Babilonia, ¿no es cierto? Y la madre de las rameras, como dice, significa que es lo máximo, lo más grande en cuanto a confusión y corrupción en la vivencia de los seres humanos, ¿ya? Entonces, vimos nosotros principalmente el aspecto religioso de esta ramera, ¿no es cierto? Y principalmente en el tema de la transubstanciación, que es el centro de la misa y que por eso es que es el sacrificio y que esta mágica o supuesta magia, ¿no es cierto?, en la Eucaristía, que es la herejía más grande del catolicismo romano. Entonces, esta situación, ¿no es cierto?, es la que se ha transmitido durante siglos y en la cual se centra el rito de la ramera, ¿ya? Vimos que aparece sentada sobre el sistema político. El sistema político está representada por esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y claramente, ¿no es cierto?, el que esté arriba significa que ejerce también un dominio sobre él, el sistema. Mucho ustedes, pero él venía con cierta regularidad a la iglesia, un caballero mayor de 87 años ya, y él uno de los domingos recibió al Señor, ¿ya? Entonces cuando entró en gravedad ahora, la familia me llamó a mí, yo no conocía ni a la familia tampoco, entonces, pero él le pidió que lo trajeran para ellos, lo iban a llevar a la típica, ¿no es cierto?, de los satánicos de Lourdes. Pero bueno, así que va a servir para hablarle a la gente que está viva, ¿ya? En la carne. Así que un ratito más seguramente va a llegar nuestro hermano, vamos a poner aquí en el medio. Ah, no, pues, hay estudios jóvenes, de veras. Acá nomás.